Buenas noches, ¿cómo va Gastón? ¿Cómo va ¿Qué Mariela y tal? ¿Qué Daniela? ¿Todo tal? bien? Todo Bien. bien, todo bien. Bueno, conocer Mejor un así. poquito, ¿será posible, digamos, acordar, digamos, consensuar con las provincias, llegar a bajar los impuestos que tenemos hoy en Argentina y principalmente los provinciales? Mirá, yo lo que creo que principalmente hay que tomar esta noticia de Javier Milei que quiere reducir a 10, lo tomo más como un mensaje de simplificación en materia tributaria. Veo complejo bajar todo el sistema tributario a solo 10 impuestos, porque de alguna manera la particularidad que tiene un sistema tributario es que la gente vaya pagando a partir de lo que es su capacidad contributiva, y la manera de medir esa capacidad contributiva es a través de distintos impuestos. Sí, comparto la opinión de que hay que simplificarlo, hay que reducir la cantidad de impuestos. Hoy ronda, dependiendo el tipo de análisis que se hacen, 348/167 gravámenes entre estados, el Estado Nacional, las provincias y las municipalidades, pero de alguna manera no veo posible de llevar toda la tributación del sistema tributario a solo 10 impuestos. Hay que tener en cuenta que en Argentina sí es cierto de que está concentrada la recaudación en los primeros 4 o 5 impuestos, estamos hablando casi ya de un 80% de la recaudación total nacional, y un impuesto que hace mucho ruido es el impuesto sobre bienes personales. Es cierto que Sí. aporta el 3% de la recaudación, pero son gravámenes que van complementando, y lo que intentan hacer es someter a gravamen para que de alguna manera toda la gente pague los impuestos de una manera equitativa y proporcional a su capacidad contributiva. Bien. Poch, preguntarle justamente por esto, ¿no? En el caso de que se haga a la medida que se haga, quizás no puedan reducir a 10, pero sí reduzcan de alguna manera la cantidad de impuestos en cada provincia. ¿En qué tiempo se podría llegar a ver algunos resultados al respecto de la economía justamente? Si lo analizamos desde el punto de vista inmediato, o sea, no lo veo de aplicación práctica. Por un lugar, si nosotros quisiéramos hoy las provincias dejar de recaudar el impuesto sobre los ingresos brutos, habría que pensar en una modificación de una ley que tiene que ser consensuada por el 100% de las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la ley de coparticipación federal, que ya la dirigencia política está en infracción, porque de alguna manera en el año 96 ya tendría que haberse sancionado una nueva ley, cosa que nunca se hizo. Entonces, si desde el 96 al día de hoy nunca se pudo poner a discusión y terminar de resolver, pensar que se va a resolver de manera inmediata, no lo veo posible. Claro. De implementar. Y si no se modifica esa ley, no se puede de alguna manera estar modificando la tributación en materia del impuesto sobre los ingresos brutos y en materia de impuesto de sellos, que es un impuesto que este último hay que sacarlo sí o sí, genera mucha distorsión al momento de la redacción de un contrato. ¿El Y impuesto a los sellos? Perdón, ¿Cómo? el impuesto a los Impuesto de sellos. sellos, Hay que totalmente. sacarlo. Ajá. Sí, porque vos en un Estado de Derecho lo que buscás es que haya certidumbre en cuanto a las operaciones, intentás plasmarlo en un documento, Claro, que se llama contrato, sí, sí, sí. y lo estás penalizando con un impuesto, es como Sí. que no somos consecuentes. Después otro gravamen que también habría que quitar es el impuesto sobre los ingresos brutos. Una empresa está perdiendo plata y le estás aplicando un gravamen. Ya en la profesión vivimos, o sea, manifestamos la disconformidad en cuanto a estos dos gravámenes a nivel provinciales, pero claramente son cuestiones que resultan complejas de modificarse en lo inmediato. ¿Hay impuestos que beneficien solo a un sector de la población? No, en general hay un principio tributario que es evitar ese dirigismo fiscal. Lo que vos estás planteando es técnico, la audiencia tal vez no lo entiende, pero no hay un gravamen que beneficie a un universo en particular de gente. Lo que ahí podrías tener es una ley de promoción industrial, o podría ser una promoción como la ley 19640 de Tierra del Fuego, Claro. en la cual se intenta dar un beneficio a una determinada jurisdicción o a determinadas actividades, como la ley de economía del conocimiento. No es que es un tributo, sino que esa ley lo que trata de darle es un marco beneficioso a quienes están en determinado lugar, desempeñan determinada actividad, o después te podemos hablar de un volumen
que muchas veces las pymes tienen beneficios a las grandes empresas. Ujú. Y eso podría modificarse, podría eliminarse. Eh, No, Argentina tiene que buscar una reducción en la presión tributaria. Hoy está ubicada por debajo de Brasil en un segundo o primer lugar, dependiendo en qué momento se está haciendo el análisis. Ujú. La presión tributaria en la región de Argentina es cara, eso hay que modificarlo. Sí. Estamos intentando aumentar, o sea, la base de inversiones. Claramente hay que producir una reducción, pero el problema es que vos necesitas plata para solventar gastos. Si no trabajas en la reducción de gastos, es muy difícil dejar de recaudar impuestos cuando tenés muy acotado el financiamiento por un lado y por otro lado podés financiarlo a través de emisión monetaria. Pero ya sabemos que eso produce inflación. Argentina está en una situación así de análisis en cuanto a materia de inflación, con lo cual si buscamos una reducción de gravámenes, tenemos que pensar en una reducción de gastos. Guillermo, otro de los temas que resonó mucho en la campaña es el tema cargas patronales. ¿Qué podemos esperar allí? Y de alguna manera, todo lo que es laboral, hay que hacer un análisis. Hoy viene aumentando más el universo de monotributistas que asalariados en relación de dependencia. Entonces, si vos, la ciudadanía, está yendo a un esquema más de monotributo, eso habla por sí, porque en definitiva la gente no ve el beneficio de ser empleado en relación de dependencia cuando de alguna manera prefiere tener más plata en el bolsillo antes que otra gente le esté administrando sus fondos. Entonces, de ahí a una persona que no está en una edad jubilatoria o que no está empezando a aportar para la jubilación, claramente va a preferir un esquema de monotributo. Entonces, eso la dirigencia política lo tendría que de alguna manera entender y a partir de eso accionar para leyes que vayan en ese sentido, porque es en definitiva lo que la ciudadanía está buscando. Ahora, Poch, preguntarle, en realidad para explicarlo un poquito más a la gente que por ahí se confunde con los dichos desde la provincia, lo que dicen desde Nación, qué tanta autonomía tiene cada provincia, esto volviendo al tema de la rebaja de la cantidad de impuestos por provincia. ¿Las provincias tendrían la autoridad como para decir, no, nosotros no nos sumamos a lo que diga Nación y seguimos manteniendo los impuestos que tenemos? ¿La cantidad? Sí. Es así, o sea, está esa posibilidad. De hecho, por eso hay consensos fiscales y para la audiencia hay que entender que hubo un consenso fiscal de las provincias en la administración de Alberto Fernández. Anteriormente hubo con Macri y siempre los gobiernos nacionales tratan de consensuar con las provincias algún tratamiento en cuanto en materia de impuestos sobre los ingresos brutos y también de sellos. Claramente las provincias son autónomas por sí mismas y tienen la potestad de aplicar determinados tipos de gravámenes de alguna manera no supeditado a lo que piensa la nación. Y acá lo que hay que entender es que estamos hablando siempre en materia política y lo mejor que puede suceder es que haya consenso y que sea una cuestión no a la fuerza, sino de un mutuo consentimiento entre el Estado nacional y el Estado provincial. A propósito de consenso, ¿se sabe específicamente qué va a pasar con la coparticipación para las provincias? Al día de hoy, yo diría, hoy todavía no hay medidas económicas que haya puesto de manifiesto el presidente electo. Yo entiendo que va a tener que haber una serie de análisis previos a poder empezar a analizarse la reducción de gravámenes o intentar establecer un consenso con las provincias. De hecho, hoy ya ven un problema en cuanto a la coparticipación, producto de la reducción en materia de impuesto a las ganancias para los empleados en relación de dependencia, que no tienen cargos superiores a 15 sueldos mínimos vitales y móviles, y después la devolución del IVA hasta 18.800 como reintegro en el IVA. Todo eso afecta en la recaudación nacional, y que de alguna manera, al ser impuestos coparticipables, también les impacta a las provincias, como en el caso de ustedes en Misiones. Sí, claro. Guillermo, me imagino que Nación va a predicar con el ejemplo. Si está pidiendo que se baje la carga impositiva en las provincias, lo va a hacer el Estado nacional, por lo menos lo imagino. Ahora, ¿con qué se va a financiar el Estado? ¿Emitir no va a emitir?
no va a aumentar la recaudación impositiva. Nos queda únicamente la deuda. Queda la deuda, tal vez aparezca de nuevo un prestamista de última instancia como sea el FMI. Qué lindo. No lo descarto, y a su vez lo que hay que entender que tal vez acá las soluciones pasan por dos lados. O buscamos la reducción de costos, o la dirigencia política en amplio se pone a analizar cómo generar mayor riqueza en el país, y eso de alguna manera te permite generar una mayor recaudación, porque en definitiva todos los impuestos se terminan aplicando sobre la generación de riqueza. ¿Eso se y puede hacer? Es posible, Es posible. y la receta es muy fácil, hay que ser previsible y generar certeza. Lástima que no lo hicieron. Cuando ya, te faltan cuando faltan esos dos parámetros, automáticamente es complejo para un ambiente de inversión. Bueno, a mí me queda una duda, no tiene que ver puntualmente con las promesas de Milei, promesas hasta el momento digo, porque todavía no asumió las propuestas, pero hace algunas semanas atrás había venido el ministro de Economía a la provincia de Misiones prometiendo la zona aduanera especial para la provincia de Misiones, que se suponía que se iba a dar en esta semana, según palabras del propio Sergio Massa. En el caso de que eso se llegue a dar, ¿podría seguir funcionando o con esto de la idea de Milei de bajar los impuestos sería básicamente lo mismo? Lo que entiendo es, y es un punto de vista, un país es una continuación, debería ser una continuación de medidas políticas. Algo que siempre atentó contra nosotros es que somos muy pendulares y muy rápido en esos movimientos pendulares. Entonces mi recomendación sería que si había un proyecto que ya tenía un cierto análisis y resultaba beneficioso para una determinada jurisdicción, se sigue en esa línea, tal vez con algún ajuste si hay alguna nueva medida económica, pero no desarmar lo que se venía armando. Bien.